hallar la descomposición en irreducibles de muchos de estos espacios elementales es muy difícil si es que se ha resuelto. Hay muchos problemas abiertos, muchos de estos espacios, su descomposición no es conocida. Lo que a veces se hace, por ejemplo, como en este caso que no es bien conocido, es agarrémonos un pedacito irreducible y vamos a estudiarlo. Un pedacito irreducible que aquí aparece de alguna forma es muy natural. Estamos en variable compleja, pues nos agarramos las funciones cuadrado integrables que además son holomorfas. Ese resulta ser un pedazo irreducible. Y algo que es muy importante es que este es un subespacio cerrado de L2, que se conoce, ahí otra vez no se ve, como el espacio de Berman de Bn. Fíjense que eso no es trivial, que sea cerrado. Nos está diciendo que si tenemos una sucesión de funciones holomorfas que convergen en L2, el límite es holomorfo. Y eso, bueno, si piensa nada más en cosas continuas o suaves, pues para nada que se cumple, ¿no? O sea, límite, nada más en sentido de teoría de la medida de funciones continuas, para nada que tiene que ser continuo. Pero aquí holomorfas, sí sigue siendo holomorfa. Por eso este espacio es muy importante. Bueno, ahí hay un montón de cosas que pueden considerar, estudiar. Espero que les haya metido ahí el gusanito de querer entender un poquito más. Ahora les voy a hablar de algunas de las cosas que yo he hecho en particular con esto. Como este espacio L2 contiene al espacio de Berman como subespacio cerrado, pues tenemos una proyección ortogonal en ese espacio de Hilbert. Tomamos a partir de ello lo que se va a llamar un símbolo acotado, una función acotada en Bn. De ahí vamos a definir lo que se llaman los operadores de Toeplitz con símbolo A. Van a ser operadores que llevan funciones en este espacio de Berman al espacio de Berman. Y la construcción es más o menos sencilla. Toman una función holomorfa, ahí está su función holomorfa. ¿Qué hacen con esta otra función acotada? Pues la multiplico. Esta función, una función L2 por una función L infinito, sigue siendo L2, pero a menos que A sea holomorfa, A por F no tiene por qué ser holomorfa, ¿no? Ya me salí de mi espacio de funciones holomorfas. ¿Pero qué hago? Proyecto de regreso, ¿no? Entonces multiplico y proyecto. Es un tipo particular de operadores en este espacio de Hilbert, pero de hecho es bastante bueno porque operadores en general aquí siempre se pueden aproximar en un sentido débil por operadores de Toeplitz. Entonces, bueno, estudiar todos los operadores sobre un espacio de Hilbert es una tarea imposible, la verdad. Bueno, vámonos a unos un poco más sencillos, los operadores de Toeplitz. Estos operadores, bueno, multiplicar nada más por A, multiplicar luego por B, obviamente conmutan, pero ya que meto la proyección no tienen por qué conmutar. Estos operadores de Toeplitz no conmutan en general. Pero metiendo un poquito de grupos, sí podemos encontrar un montón de estos operadores que conmutan. Si tomamos un subgrupo cerrado de las transformaciones de Möbius, tomamos todos aquellos símbolos que son invariantes bajo H. Lo denoto de esta manera, A a la H. Hay una buena cantidad de teoremas que nos dicen que si escojo bien este H, los correspondientes símbolos dan operadores de Toeplitz que conmutan. Aquí estoy poniendo como que un enunciado que dice en general qué ocurre. Hay una gran cantidad de subgrupos. Estas familias van a ser muy amplias de tal manera que estos sí conmutan. Pero quizás lo más importante es este espacio de Hilbert, nada más así hasta donde lo hemos visto ahorita es un espacio de Hilbert, pero buena cantidad de estos subgrupos cerrados exhiben propiedades de cuantización en este espacio. ¿Cuantización en qué sentido? En los espacios de estado, en mecánica cuántica, digamos, tenemos L2 de Rn o L2 de R3 si quieren, y ahí tenemos los operadores de posición y de momento. Los operadores de posición conmutan entre sí, los operadores de posición conmutan entre sí, pero posición y operador de momento no conmutan entre sí. Exactamente ese mismo fenómeno se obtiene aquí para la presencia de ciertos grupos. Y no hay una sola cuantización, sino varias. Esto se ha desarrollado a través de varias
artículos con varios autores. El uso de análisis armónico de grupos topológicos y las descomposiciones en términos de espacios irreducibles es una de las herramientas fundamentales. Entonces, en variable compleja, donde a lo mejor no piensan que vaya a haber muchos grupos, es fundamental usar la cosa de grupos topológicos si quieren resolver ciertos resultados. Yo creo que aquí ya nada más voy a mencionar rápidamente algo. Todo esto son acciones sobre espacios vectoriales realmente, pero ¿qué hay de acciones sobre variedades diferenciables? ¿Se puede hacer algo? Bueno, en ese sentido es que resolvimos una conjetura de Zimmer que dice que para ciertos grupos, acciones sobre variedades tienen que ser de cierto tipo específico, de hecho, de nuevo dada por grupos. Y aquí está un ejemplo de situaciones en las que se puede dar. Lo que necesitamos, eso sí, es que precede una métrica que se llama pseudo-riemanniana, que es similar, un poquito una generalización de las lorentzianas. Y bueno, aquí les pongo algunas de las referencias de los artículos. Si quieren verlas, pues aquí está mi página. No duden en contactarme si tienen preguntas, dudas o lo que sea. Sí contesto. Pues, gracias.